Bueno, ya estamos entrando. Bueno, mientras van entrando el resto, voy cargando el PowerPoint en lo que habíamos quedado. Acá vamos a compartir la pantalla. Y vamos a empezar a relacionar esto que dijimos del desarrollo embrionario con los tejidos que nos teníamos que averiguar en el práctico de nivel de organización tisular. Esperen que entre Leonardo, que es el último que queda. Están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, a ver acá. Perfecto. Bueno, ¿qué es eso del desarrollo embrionario? ¿A qué le llamamos desarrollo embrionario? ¿Alguien ya habló ahí de los gametos? Sí, yo lo tenía más por el periodo de gestación y eso, ¿no? Pero... Bueno, la gestación es parte del desarrollo embrionario, o sea que serían una cantidad de procesos, ¿no? Desde la unión de los gametos, la gestación, como dijo el compañero, ¿y cuándo termina el desarrollo embrionario? En el parto, podría decirse. Cuando se produce la expulsión del nuevo ser, o sea, cuando se produce el nacimiento del nuevo ser. Justamente todos esos procesos de crecimiento, desarrollo, cambios, ¿verdad? Que se van sucediendo desde el momento en que se unió el óvulo con el espermatozoide, es decir, la fecundación, hasta el nacimiento, eso se conoce como desarrollo embrionario. Son procesos que no van uno atrás del otro, a veces son procesos simultáneos que se van dando unos junto a otros. ¿Sí? Pero son una cantidad de cambios que sufren las células, tanto en número, en forma, en tamaño, ¿verdad? Que van llevando a formar el nuevo ser. ¿Sí? Así que todos los procesos que ocurren, ¿sí? Vamos a poner la definición académica, ahí, ¿verdad? Que son continuos, ¿verdad? Que están a veces superpuestos y que van desde la fecundación hasta el nacimiento, eso se llama desarrollo embrionario. ¿Sí? Todo, incluye todo. Van a ver que son muchos procesos y traté de simplificarlos al máximo. Este año hice un recorte grande de esto. A ver si se hace más sencillo. ¿Sí? Entonces, como bien lo dice acá, el desarrollo embrionario, ¿con qué empieza? ¿Con la fecundación? Exactamente, el desarrollo embrionario empieza con la fecundación. ¿Cómo definen qué es fecundación? Cuando se unen los gametos. Exacto, la unión de los gametos, la fusión del gameto, ¿qué gameto? El óvulo era ahí, el espermatozoide, ¿no? El óvulo y el espermatozoide, para formar a un nuevo Ser. ser, que en principio, ¿cuántas células tiene? Una. Una. ¿Y cómo se llama esa única célula? Célula madre. No. Cigoto Podría como- decir que es la célula madre de todas, pero hay muchas células madres. El nombre es célula huevo o cigoto. ¿Sí? Vendría a ser la célula huevo o cigoto. Para tener una definición académica que ustedes la puedan manejar, el proceso en el que se fusionan los gametos femenino y masculino durante la reproducción sexual. ¿Por qué agrego, es importante eso de la reproducción sexual? Porque también existe la reproducción asexual. Exacto, y en ellas no se da fecundación. Acuérdense que
El nuevo ser surge de la división de una célula o de una partecita de un ser vivo, y ese ser es idéntico al ser que lo originó. Mientras que cuando hay fecundación, ¿los seres son idénticos a los padres? No. 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 Los padres mismos son idénticos entre ellos. Exactamente. Por eso vieron que dice que se forma el cigoto, que es la primer célula que contiene una combinación de genes de ambos progenitores. ¿Sí? El ADN que está en el espermatozoide y el ADN que está en el ovocito, ¿verdad?, se juntan y entonces generan una nueva combinación, que es distinta a la que tenía el padre, que es distinta a la que tenía la madre. Es una nueva que mezcla todo lo que le aportó el papá y la mamá, ¿sí? O el individuo masculino y el individuo femenino. ¿De acuerdo? Es por eso que en la reproducción sexuada empieza a aparecer la variabilidad, ¿sí? Variabilidad genética. ¿Sí? Aparecen características y otras no se manifiestan. Bien, como vimos, la fecundación entonces requiere de ¿quiénes? Para que ocurra esto tiene que existir ¿qué? Los gametos. Los gametos, exactamente. ¿Dónde ocurre la unión de esos gametos? Acá les traje una lámina. En la trompa de ¿Qué falopio. es esto? Las trompas de falopio. Ahí va. Si ustedes se fijan, la trompa de falopio es un largo tubo que está cercano al ovario y unido al útero, que es este órgano de acá. Entonces, fíjense en el lugar de la trompa donde ocurre la fecundación. ¿Es cercano al útero o lejano al útero? Lejano. Cercano. Lejano, más cerca del ovario que del útero. Se le dice tercio distal de la trompa de falopio. En ese lugar ocurre la fecundación en los seres humanos. Ahí se produce el encuentro de los espermatozoides y el ovocito, porque no liberamos un óvulo, liberamos un óvulo sin terminar. Se produce ese encuentro y uno de ellos logra fusionarse con el ovocito. ¿De acuerdo? Y bueno, justamente esa fecundación requiere gametos, si no, no ocurre. Los gametos, como vimos, son células que tienen una característica especial, son células haploides. ¿Qué significa eso? Y que es muy importante. Lo de la cantidad de cromosomas y eso. Sí, ¿y qué cantidad de cromosomas tiene una célula haploide? 23. Eso es en la especie humana, pero siempre tiene un número. Ah, la mitad de una célula normal. Exactamente. ¿Y por qué es importante que tenga la mitad de una célula común, que no sea reproductora? Porque cuando se unen. ¿Qué pasa cuando se unen? Forman el total de cromosomas. Exactamente, el total de cromosomas de la especie, que es el número. ¿Cómo? El nuestro es el ¿Cómo se le 46, llama creo. al número total de cromosomas de una especie? El de la mitad es haploide, el total, Diploide. diploide. Ahí va. Cuando los gametos se unen, reconstruyen el número diploide que tiene la especie. En nuestra especie, cada gameto tiene 23 cromosomas. Cuando se unen, forman los 23 pares de cromosomas que constituyen a nuestras células diploides. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Bueno, justamente los gametos, entonces son masculinos y femeninos. El femenino ya dijimos que en nosotros es el ovocito y en los varones es el espermatozoide. ¿Sí? ¿Por qué digo ovocito? Porque las mujeres, cuando liberamos del óvulo, liberamos una célula previa a ser óvulo. Y solamente se convierte en óvulo cuando el espermatozoide logró entrar su núcleo y casi al momento de fusionarlo con el núcleo del ovocito, ahí se hace la meiosis y se transforma en óvulo. Un segundo. Si el ovocito no es fecundado, nunca llega a ser óvulo. Bien, ¿y quién forma esos gametos? El aparato reproductor masculino. Y ¿Qué el parte? femenino. ¿Todo el aparato reproductor masculino forma los gametos? No. ¿Quién forma?
Los testículos. Los testículos, muy bien. ¿Y en las mujeres? Los ovarios. Los ovarios. ¿Cómo se le llama a estos órganos formadores de gametos? Tanto a los Gónadas. se llama gónadas, justamente. Las gónadas, tengo ovarios y testículos, los ovarios forman los ovocitos y los testículos los espermatozoides. Esto es un repaso de tercer año de liceo, ¿se acuerdan? Bueno, cuando se unen los gametos, se da la fecundación, ¿bien? Y se forma el cigoto. Ahí tengo una foto real de un ovocito donde se están fusionando los dos núcleos, el del espermatozoide y el del óvulo, el ovocito, que son haploides. Cuando se logren fusionar, van a formar el primer núcleo diploide de la primer célula que fuimos alguna vez, que es el cigoto. Así que la consecuencia de la fecundación es la formación de la primer célula diploide del nuevo ser. ¿Sí? Se reconstruye esa diploidía. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa después? Porque nosotros no tenemos una sola célula, tenemos trillones de células. ¿Cómo hizo esta para dar origen a algo como somos nosotros? Se Mitosis. empezó a dividir. Exacto, y como dijo muy bien el compañero, hizo mitosis. ¿Y cómo se llama esa etapa del desarrollo embrionario en que el cigoto empieza a dividirse, y las dos que se dividieron se vuelven a dividir? ¿Cómo se le llama eso? ¿Ese periodo de gestación o no? Estamos ya en el periodo de gestación, pero todavía estamos en la trompa de falopio. No sé cómo yo. Ese periodo recibe el nombre de segmentación. ¿Sí? La segmentación, como muy bien dijiste tú, Manuel, es un conjunto de mitosis sucesivas, una tras de la otra, que van sufriendo las células que derivan del cigoto. El cigoto se divide por primera vez y origina a dos células. Esas dos células se vuelven a dividir y originan a 4 células. Esas 4 se vuelven a dividir y originan a 8 células. Y vamos en una progresión geométrica, ¿no? 8, 16, 32 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Hasta cuándo hacen eso? Hasta que ya esté el feto. No, no, termina antes. Hasta que forman una masita de células, ¿sí? Que es huequita adentro, una pelotita de células huequita. Ahí terminan las mitosis de este tipo. ¿Sí? Vamos a verlo en las imágenes. Fíjense que este proceso del desarrollo embrionario ocurre a partir de la fecundación y la mayor parte de él ocurre dentro de la trompa de falopio. Solamente la última etapa ocurre dentro del útero. ¿Sí? ¿Y cómo se produce? ¿Qué? ¿Cómo se produce un embarazo ectópico? Cuando en vez de llegar aquí e implantarse en el útero, esta etapa ocurre aquí mismo. No baja, no desciende. Entonces Bien. empieza a crecer aquí. Como no encuentra lo que necesita para poder crecer, los embarazos ectópicos tienden a ser muy peligrosos porque puede explotar la trompa y generar una peritonitis en la mujer, ¿no? Entonces tiene que, indudablemente, proceder de manera quirúrgica para extraerle ese embarazo ectópico. Ectópico quiere decir fuera de lugar. Ecto, afuera. ¿Sí? El lugar correcto donde debe implantarse el producto de la segmentación es el útero, no la trompa. A veces por errores, a veces porque hay una lentitud de las cilias que barren a este blastocisto, ahí dejan de moverse, como no tienen movimiento propio, y se implantan al primer tejido que encuentran. No es lo más común, pero ocurre. Si lo vemos en detalle esto, vieron que esto va desde el primer día que pasó la fecundación, que se divide en 2, luego en 4, luego en 8, y al 7º día recién empezaría la siguiente etapa del desarrollo embrionario. Le lleva la primera semana, casi toda la trompa de falopio, al cigoto obtener divisiones sucesivas para poder alcanzar esta forma embrionaria. ¿Sí? La primera semana está haciendo esto en la trompa.
Y si lo vemos en mayor tamaño, aquí tendríamos las dos primeras células obtenidas del cigoto. Una cosa importante que quiero que miren, todos los grupitos de célula vieron que están rodeados de algo común, menos el último, todos tienen como una cosa violeta alrededor, ¿no? Bueno, esa membrana es una membrana que tiene el ovocito que se llama zona pelúcida, que la conserva durante todo el periodo de segmentación, y la segmentación termina cuando la pierde. Claro, eso iba a preguntar si eso no era lo mismo que tenía el óvulo. Es lo mismo, el ovocito tenía esas cubiertas, no sé si se acuerdan de tercero, que el ovocito tiene muchas capas, una de ellas, la más externa, es la corona radiada, o radiante, que son células que salen del ovario y lo acompañan, y otra es una zona de glucoproteínas que se llama zona pelúcida, que es donde están las glucoproteínas que reconocen al espermatozoide de la especie. ¿Sí? Tienen receptores proteicos donde los espermatozoides se unen como con la llave y con la cerradura, aquella característica que tienen los receptores de membrana. ¿Bien? Entonces justamente esa zona pelúcida acompaña a esta formación embrionaria durante los 7 primeros días. ¿Sí? El cigoto se divide y origina 2 células. Esas células son iguales entre sí y reciben el nombre de blastómeros o blastómeras. Hay quienes las ponen femeninas y otros masculinas. No le voy a decir blastómeres, así que quédense tranquilos. Profe, Sí. y cuando dicen que un útero no es habitable, ¿a qué se refiere? Cuando un útero no es habitable, Claro, como, no sé cómo decirlo, porque pero cuando una persona no no se puede logra, embarazar, no logra implantarse, por ejemplo. claro, porque hay mujeres que no pueden Bien. embarazarse por eso. Porque el útero tiene 3 capas. El útero tiene una capa interna que se llama endometrio, que es el lugar donde se produce la implantación. Después tiene una capa muscular, que es el miometrio, que es el que produce las contracciones durante el parto. Y después tiene una capa, el perimetrio, que es el recubrimiento externo del órgano. El endometrio de las mujeres se modifica durante todo el mes. ¿Sí? Todo el mes la mujer está modificando su endometrio. Hay una etapa en que el endometrio está totalmente destruido, es la etapa menstrual. Nosotros liberamos la mayor parte del endometrio, eso es lo que sangra y lo que se ve que la gente dice que son coágulos, en realidad son restos del tejido del endometrio, un tejido epitelial, y glándulas y vasos, ¿sí? que se rompen. Y después hay una parte del endometrio que está siempre, que todos los meses, una vez que se rompió, por acción hormonal empieza a crecer de nuevo. Y entonces forma un crecimiento que logra el doble del tamaño que tenía cuando se le perdió. Entonces se prepara, ¿con qué finalidad? Poder recibir a una formación embrionaria como esta, que se llama blastocisto. Si no la recibe, entonces hormonalmente caen todas esas estructuras y se produce la menstruación. Hay mujeres que tienen defectos en ese endometrio, o lo tienen demasiado grueso, o lo tienen demasiado delgado, o demasiado deciduo, es decir, que se les descarma muy fácilmente, entonces no pueden sostener a este embrioncito cuando se fija. Es decir, lo abortan. Pero es un problema del endometrio. Y otro problema puede ser también un problema hormonal, de la regulación de este proceso, de la retroalimentación negativa de este proceso. Porque este proceso obedece a hormonas. ¿Sí? Hay hormonas que marcan que se produzca la implantación. Hablábamos de la progesterona el otro día, y bueno, la progesterona, como lo dice la palabra, es progesterona gestación, o sea, a favor del embarazo. Si hay baja progesterona, esta implantación y estas estructuras no se van a mantener unidas al endometrio. Porque justamente es la hormona que empieza a aumentar durante la gestación para mantener el embarazo. ¿Sí? No sé si te contesté la pregunta, pero... Sí, me quedó bien claro. Bueno, Sí, entonces, en la segmentación, el cigoto se divide primero en 2 blastómeros, después esos 2 se dividen nuevamente y originan 4 blastómeros, esos 4 blastómeros se dividen de nuevo y originan 8 blastómeros, y hasta acá, hasta esta etapa de 8 blastómeros, todas las células son totipotenciales. ¿Qué significa eso?
Lo que, perdón, profe, no escuché. ¿Qué significa que una célula sea totipotencial? Totipotencial. Totipotente. Claro, como que, no sé, como que tiene potencial para seguir creciendo. Exactamente, para ser cualquier célula. Hasta acá no hay diferenciación celular. Estas células son iguales al cigoto, lo único que más chiquitas, ¿sí? Porque en el núcleo tienen los mismos genes que tenía el cigoto, pero tiene ahora, ¿verdad?, menos cantidad de citoplasma, porque el cigoto era una célula que había exagerado en su cantidad de citoplasma, ¿verdad? Como no tiene de dónde alimentarse, el cigoto en su formación acapara una cantidad de nutrientes, de vitelo, ¿sí? Y cuando se divide, ese vitelo se redistribuye homogéneamente entre todas las células, la cantidad, ¿no? No lo que tiene. Los contenidos pueden ser variados. Pero hasta acá, si yo a este embrión le saco una célula, experimentalmente le quito una célula, no va a haber problema, porque otra se va a dividir y va a ocupar el lugar de esa célula que faltó. ¿Sí? No va a faltar nunca una célula, no le va a faltar ninguna parte al embrión, porque todas estas tienen las instrucciones y las características como para originar a cualquiera. ¿Sí? Inclusive si yo separo todas estas células y las pongo separadas en ambientes en vitro, ¿no? Puedo obtener de cada una de estas células un embrioncito nuevo, porque ellas se vuelven a dividir, forman otra vez 8 y dan origen a un embrioncito nuevo. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Como por ejemplo, el feto le está faltando un brazo y, o sea, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué habrá pasado? Bueno, no es en esta etapa el problema son las etapas subsiguientes cuando empezaron las diferenciaciones. La pérdida de células ya determinadas, no diferenciadas, sino que ya están determinadas para qué van a hacer, ¿sí? Ahí puede generar la falta de un miembro. ¿Qué puede causar eso? Por ejemplo, la radiación puede provocar mutaciones en las células y que esas células no se reproduzcan como se deben reproducir y no se forma el organismo. Todo. ¿Verdad? Entonces sale con una malformación. Puede ser también que los factores que provocan la diferenciación estén fallando, no se hayan producido. Entonces no hay instrucciones para formar la pieza que falta. ¿Sí? Eso más adelante lo vamos a explicar cómo se produce la diferenciación. Pero puede tener causas externas o causas internas, la falta de un miembro. ¿Sí? O la aparición de otro más. Hay personas que tienen 6 dedos en vez de 5. ¿Sí? Y eso está informado en su información genética, es una falla a nivel de la información genética. ¿Bien? Las malformaciones embrionarias tienen que ver con los genes, con los agentes externos que se llaman teratógenos, o con agentes del proceso del desarrollo embrionario. ¿Sí? Etapas que no se cumplen correctamente. Cualquiera de esos tres son los factores que pueden incidir en la malformación o en la aparición de piezas extranumerarias o cualquier anomalía del desarrollo embrionario. Profe, ya Bien. casi estamos en hora. ¿Qué? Casi estamos en hora. Casi estamos en hora. Bueno, cuando se dividen las 8 células, originan una masita de células compacta. Piensen en una serie de pelotitas todas pegadas, que como se parecen mucho al fruto de la mora, ¿conocen las moras? Sí. Sí. Bueno, a esa etapa se le llama mórula. La mórula tiene células, pero ya no son totipotenciales. Hay células en la superficie y células en el centro que quedan distribuidas de diferente forma. Ya tienen posiciones diferentes. Acá estaban todas en contacto con la periferia. Acá no, acá hay algunas que están en contacto con la periferia de la masa y otras que están en el centro de la masa. ¿Sí? O sea que ya tienen una distribución diferente. Entonces, en este momento, aquí empiezan a actuar algunas sustancias químicas que tiene la trompa de Falopio, que inciden mucho sobre las células que están en la superficie, pero no sobre las que están adentro. Y eso empieza a provocar la primera diferenciación celular que ocurre durante el desarrollo embrionario. Esa diferenciación es que las células de la superficie, que están en contacto con esas sustancias químicas de la trompa,
que se llaman morfógenos, se empiezan a reproducir más rápidamente que las células que no les llega tanto el morfógeno que están en el centro. Entonces, si nosotros cortamos esta pelotita de células, nos vamos a encontrar que las células de la periferia se reprodujeron activamente y las del centro no lo hicieron así. Entonces se generó un espacio entre esas células que se reproducen lentamente y las que se reproducen rápidamente. Estas células que se reproducen rápidamente ahora ya no son blastómeros, porque ahora están diferenciadas de estos otros blastómeros. Reciben el nombre de trofoblasto. ¿Sí? Todas estas son el trofoblasto. Y estas que se reprodujeron lentamente forman lo que se llama el embrioblasto, o macizo celular interno. Ya las palabras lo están diciendo todo. Embrioblastos van a ser responsables de qué? Embrioblasto. Serán responsables ¿No? de formar a quién? ¿El embrión? Al El embrión. embrión. Al embrión. Y trofoblasto, ¿de dónde viene? La palabra trofo. ¿Qué significa? ¿Y la placenta? Ay, tiene que ver, porque acuérdense, autótrofo, heterótrofo, ¿trofo qué es? Trofo Comida, nutrientes. Exacto, de alimento, comida, justamente. Estas, como bien dijo la compañera, son las que van a organizarse para formar la placenta y nutrir, o sea, aportarle los nutrientes necesarios a estas que van a formar al embrión. ¿Sí? Aquí en la segmentación ya se formaron los dos primeros tipos celulares que van a tener diferenciados el embrión. Cuando termina el proceso de diferenciación de estas dos capas, el embrioblasto y el trofoblasto, se pierde la zona pelúcida y esta formación que había mantenido el mismo tamaño del cigoto empieza a crecer. ¿Vieron? Se reproducen y empiezan a crecer. ¿Sí? Esta formación final recibe el nombre de blastocisto. ¿Sí? Y termina la segmentación cuando pierde la zona pelúcida y queda el trofoblasto y el embrioblasto. Y el embrioblasto empieza sus dos primeras diferenciaciones. ¿Sí? Las células que dan contra esta cavidad se diferencian de estas por cuestiones de los morfógenos, estos que tiene la trompa de Falopio, y estas pasan a llamarse hipoblasto y estas epiblasto. ¿Sí? Ahí terminaría la segmentación y lo dejaríamos acá para seguir en la clase que viene, no, en la del martes que viene, seguiríamos con este desarrollo embrionario y con los tejidos, así que si no hicieron la tarea de tejidos, háganla. Y mañana estaríamos haciendo la evaluación Kahoot sobre célula. Acuérdense de eso. ¿Sí? Bien, profe. Sí. Bueno, nos Bueno, vemos profe. entonces Nos en vemos, la próxima profe. clase. Gracias, profe, Se nos vemos. cuida. Chao, profe, hasta mañana. Hasta mañana.